Página 12. En busca de la excelencia. Thomas J. Peters, 1982. Introducción. Habíamos decidido, después de cenar, pasar una segunda noche en Washington. Nuestra jornada laboral nos había llevado más allá del último vuelo conveniente. No teníamos reserva de hotel, pero estábamos cerca del nuevo Four Seasons. Nos habíamos alojado allí una vez y nos había gustado. Mientras caminábamos por el vestíbulo preguntándonos cuál sería la mejor manera de defender nuestra solicitud de habitación, nos preparamos para la típica indiferencia que reciben los que llegan tarde. Para nuestra sorpresa, la conserje levantó la vista, sonrió, nos llamó por nuestro nombre y nos preguntó cómo estábamos. Recordaba nuestros nombres. Enseguida supimos por qué, en tan solo un año, el Four Seasons se había convertido en el lugar para alojarse del distrito y era uno de los pocos hoteles que ostentaba por primera vez la venerada calificación de 4 estrellas. Bien por ellos, pensarán, pero ¿por qué tanto alboroto? Bueno, el incidente nos impactó con fuerza porque durante los últimos años hemos estado estudiando la excelencia corporativa. Para nosotros, una de las principales claves de la excelencia corporativa han sido precisamente estos incidentes de esfuerzo inusual por parte de empleados aparentemente comunes. Cuando encontramos no uno, sino una serie de incidentes similares, estábamos bastante seguros de que nos enfrentábamos a una situación excepcional. Es más, estábamos bastante seguros de que encontraríamos un rendimiento financiero sostenido tan excepcional como el rendimiento de los empleados. TV escribe: la amabilidad y buen servicio de un empleado es algo suyo, personal. La amabilidad y el buen servicio de un empleado parecen, a primera vista, algo estrictamente personal, como si fueran rasgos innatos de carácter o decisiones individuales. Sin embargo, en realidad son el resultado de una interacción entre lo personal y lo social. Por un lado, la disposición a ser cordial puede provenir de la personalidad, la educación y los valores del individuo. Hay quienes naturalmente muestran empatía, paciencia o gusto por ayudar. Pero por otro lado, el servicio no se da en el vacío, depende de la cultura organizacional, de la capacitación recibida y de las condiciones laborales que facilitan o dificultan que esa amabilidad se exprese. Un empleado puede ser amable por naturaleza, pero si trabaja en un entorno hostil, con presión excesiva o falta de reconocimiento, su capacidad de brindar buen servicio se verá afectada. En síntesis, la amabilidad es una virtud personal, mientras que el buen servicio es una práctica relacional que se construye en el cruce entre la persona y el sistema en el que actúa. Si lo llevamos al plano filosófico, podríamos decir que la amabilidad pertenece al ámbito de la ética individual, una virtud del carácter, mientras que el buen servicio es una manifestación social de esa virtud, moldeada por normas, expectativas y estructuras colectivas. El autor escribe: me vienen a la mente otras imágenes. Estábamos en otro Washington, esta vez en el estado, hablando con un grupo de ejecutivos de Boeing sobre nuestra investigación y señalando que las empresas excelentes parecen tomarse un gran esfuerzo para fomentar, nutrir y cuidar a los que llamamos campeones de producto. Esas personas que creen tan firmemente en sus ideas que se encargan de criticar a la burocracia y gestionar sus proyectos a través del sistema hasta llegar al cliente. Alguien exclamó: ¡campeones! Nuestro problema es que no podemos matarlos. Bob Bittington, quien estuvo presente durante todo el proceso, procedió a relatar cómo Boeing había ganado los contratos para el B-47 de ala en flecha, que posteriormente se convertiría en el exitoso primer avión comercial, el 707. También contó cómo Boeing ganó el contrato para el B-52, que debía ser un diseño de turbohélice hasta que Boeing pudiera demostrar las ventajas del B-52 como avión a reacción. Para nosotros, lo fascinante de la primera historia fue la saga de un pequeño grupo de ingenieros de Boeing que revisaban minuciosamente los archivos alemanes el día en que los laboratorios nazis fueron ocupados por las fuerzas aliadas. Al hacerlo, confirmaron rápidamente sus propias ideas sobre las enormes ventajas del diseño de ala en flecha. Después, llegó el drama, al otro lado del mundo, en Seattle, de la posterior prisa por verificar el diseño de ala en flecha en el túnel de viento y el sorprendente descubrimiento de que, si el motor no podía estar en el fuselaje del avión, era mejor suspenderlo delante del ala. La segunda historia narraba un largo fin de semana sin dormir en un hotel de Dayton, donde un pequeño equipo de ingenieros rediseñó por completo el B-52, redactó y elaboró una propuesta encuadernada de 33 páginas y la presentó a la Fuerza Aérea tan solo 72 horas después, el lunes siguiente.
Este pequeño equipo de campeones, además, presentó la propuesta completa con una maqueta finamente esculpida, que habían hecho con balsa y otros materiales comprados durante el fin de semana por $15 en una tienda de bricolaje local. Ambas eran excelentes historias de pequeños equipos de personas que se esforzaban al máximo para obtener resultados en nombre de una corporación verdaderamente inusual. Sin embargo, el modelo Boeing se convirtió en la norma en empresas tan dispares como 3M e IBM, pequeños grupos competitivos de pragmáticos que superaban la burocracia, fuente de mucha innovación. Por citar otro ejemplo, el otro día pasamos por una pequeña tienda de calculadoras y electrónica para comprar una calculadora programable. El conocimiento del producto, el entusiasmo y el interés del vendedor por nosotros nos llamaron la atención, y naturalmente, nos picó la curiosidad. Casualmente, no era empleado de la tienda, sino un ingeniero de desarrollo de Hewlett-Packard, HP, de 28 años que experimentaba de primera mano la respuesta de los usuarios a la línea de productos HP. Habíamos oído que HP se enorgullece de su cercanía al cliente y que una tarea típica para un recién graduado en MBA o ingeniero eléctrico era involucrarse en un trabajo que incluyera los aspectos prácticos de la introducción de un producto. ¡Rayos! Allí estaba un ingeniero de HP, comportándose con el entusiasmo de cualquier vendedor que uno quiera ver. Donde quiera que hayamos estado en el mundo, desde Australia hasta Europa y Japón, no podemos evitar quedar impresionados por el alto nivel de limpieza y la consistencia del servicio que encontramos en cada hamburguesería McDonald's. No a todo el mundo le gusta el producto, ni el concepto de McDonald's como expresión mundial de la cultura estadounidense, pero es realmente extraordinario encontrar el tipo de garantía de calidad que McDonald's ha logrado a nivel mundial en una empresa de servicios. Controlar la calidad en una empresa de servicios es un problema particularmente difícil. A diferencia de la fabricación, donde se puede probar lo que sale de la línea de producción y rechazar los lotes defectuosos, lo que se produce en las empresas de servicios y lo que se consume ocurre al mismo tiempo y en el mismo lugar. Es necesario garantizar que decenas de miles de personas en toda la empresa se adhieran aproximadamente al mismo alto estándar y que todos comprendan la concepción y la genuina preocupación de la empresa por la calidad. TV escribe: McDonald's no podrá ser un superalimento, pero es un ejemplo de un excelente manejo de los bienes raíces. La rentabilidad de McDonald's no está en la venta de hamburguesas, está en un sistema de control estricto de la cadena de suministros y procesos. McDonald's nunca será un superalimento, pero sí es un caso ejemplar de cómo convertir hamburguesas en fachada y terrenos en capital. Su rentabilidad no descansa únicamente en la venta de comida rápida, sino en un sistema dual. Por un lado, un control férreo de la cadena de suministros y procesos que garantiza uniformidad global. Por otro, un modelo inmobiliario que lo convierte en uno de los mayores terratenientes corporativos del planeta. Ray Kroc entendió desde los años 50 que el verdadero negocio estaba en poseer o arrendar los terrenos estratégicos y luego alquilarlos a los franquiciados. Así, cada Big Mac vendida sostiene un flujo de caja, pero cada contrato de arrendamiento asegura estabilidad financiera a largo plazo. El resultado es un imperio que combina disciplina operativa con poder inmobiliario, hamburguesas como espectáculo de consumo masivo, bienes raíces como columna vertebral del capital. El corporativo llega y comprar un terreno, una esquina y desaloja a los dueños o permuta su posesión. Luego McDonald's vende una franquicia, renta el terreno y el local y obliga al arrendatario a apegarse a las reglas del juego del negocio de las hamburguesas, aunque sean una porquería como alimento, nada saludables. El asunto es vender y al mismo tiempo, que se le pague a McDonald's la renta por el terreno. Es un negocio mafioso y redondo. ¿Es cierto eso? En parte. McDonald's no funciona como una mafia que desaloja a la fuerza, pero sí es cierto que su modelo de negocio se basa en una lógica dura y cerrada. El corporativo compra o arrienda terrenos estratégicos, construye el local y luego lo renta al franquiciado. Ese franquiciado paga dos cosas: regalías por cada hamburguesa vendida y renta por ocupar el terreno y el edificio. A cambio, debe seguir al pie de la letra las reglas del juego: proveedores autorizados, procesos estandarizados, marketing global. El resultado es que la hamburguesa, aunque sea un producto cuestionado en términos de salud, se convierte en fachada cultural, mientras que el verdadero núcleo económico es el flujo constante de rentas inmobiliarias y regalías. No hay evidencia de despojo violento ni coerción extrajudicial, pero sí un sistema corporativo que concentra poder y capital bajo contratos estrictos. En otras palabras,
McDonald's vende comida rápida para sostener un imperio inmobiliario, y el negocio redondo está en que cada franquiciado financia tanto la marca como la propiedad del terreno. El autor escribe: recordamos una conversación que tuvo lugar un soleado y tranquilo día de primavera en una canoa en las cristalinas aguas del lago Le Mans, años antes de que se emprendiera esta investigación. Uno de nosotros impartía clases en IMEDE, una escuela de negocios en Lausana, y visitaba a un antiguo compañero. Sus aventuras lo obligaban a viajar constantemente, lo que angustiaba a su esposa, así que fundó una cadena de McDonald's en Suiza. Esto lo mantuvo en casa, pero dejó a su esposa, nacida en Ginebra, en un estado de shock xenófobo. Lo superó en cuanto los suizos se convirtieron en clientes fieles de McDonald's. Se atrevieron a comer ese producto de calidad nutricional incierta. Hablaba de sus primeras impresiones de McDonald's y comentó: «Sabes, una de las cosas que más me impresiona de McDonald's es su enfoque en las personas, no la calidad de ese alimento chatarra. Vender basura y que la gente la consuma con los ojos cerrados, es un arte». Durante los 7 años que trabajé en McKinsey, nunca vi a un cliente que pareciera preocuparse tanto por su gente. Otro amigo nos explicó por qué, en una reciente compra importante de sistemas informáticos para un hospital, eligió International Business Machines. Muchos de los otros estaban por delante de IBM en cuanto a tecnología, señaló. Y Dios sabe que su software es más fácil de usar. Pero IBM se tomó la molestia de conocernos. Nos entrevistaron extensamente a todos. Hablaba nuestro idioma, sin jerga informática. Su precio era un 25% más alto. Pero nos ofrecieron garantías de fiabilidad y servicio inigualables. Incluso llegaron a organizar una conexión de respaldo con una empresa siderúrgica local en caso de que nuestro sistema fallara. Sus presentaciones fueron directas. Todo en ellos resumaba seguridad y éxito. Nuestra decisión, incluso con una gran presión presupuestaria, fue realmente fácil. TV escribe: el caso con IBM es un ejemplo de cómo las grandes corporaciones no siempre ganan por tener la mejor tecnología, sino por vender confianza y seguridad. Aunque otros proveedores ofrecían software más moderno y más fácil de usar, IBM se impuso porque se tomó el tiempo de conocer al cliente, entrevistó al personal, habló en su idioma sin jerga técnica y transmitió una sensación de solidez. Su precio era un 25% más alto, pero ofrecieron garantías de fiabilidad y servicio, incluso un plan de respaldo con una empresa local en caso de fallos. Esa combinación de cercanía humana, narrativa de éxito y respaldo institucional convirtió la decisión en algo sencillo: pagar más por tranquilidad. En realidad, IBM no vendió solo sistemas informáticos, vendió un seguro emocional contra el riesgo, y eso es lo que hizo que el hospital eligiera su propuesta. ¿Sabes que el postservicio es un plus de la excelencia corporativa? El autor escribe: cada 2 días escuchamos historias sobre las empresas japonesas, su cultura única y su propensión a reunirse, cantar canciones de empresa y recitar la letanía corporativa. Ahora bien, este tipo de cosas suelen descartarse como irrelevantes en Estados Unidos, porque ¿quién de nosotros puede imaginar un comportamiento tan tribal en las empresas estadounidenses? Pero existen ejemplos estadounidenses. Para quien no lo haya visto, es difícil imaginar el revuelo y la emoción que se genera en la concentración semanal de los lunes por la noche de quienes venden recipientes de plástico, Tupperware. Sucesos similares en Mary Kay Cosmetics fueron el tema de un segmento realizado por Morley Safer en 60 Minutes. Estos ejemplos podrían descartarse como peculiares de la venta de cierto tipo de producto. Por otro lado, en HP, la habitual reunión de cerveza para todos los empleados es una parte normal del enfoque de cada división para mantener a todos en contacto. Y uno de nosotros asistió a un programa de capacitación en ventas de IBM al principio de su carrera. Cantábamos canciones todas las mañanas y nos entusiasmábamos tanto, bueno, casi tanto, como los trabajadores de una empresa japonesa. Al impartir talleres para clientes o estudiantes, solemos usar un caso basado en el estilo de gestión único de Delta Airlines. Quienes viajamos mucho solemos contar alguna que otra anécdota sobre la ayuda material que recibimos de los empleados de Delta mientras nos esforzábamos por conseguir una conexión de última hora. La última vez que lo hicimos, un ejecutivo levantó la mano y dijo: «Ahora, déjenme contarles cómo es realmente Delta».
Mientras nos preparábamos para lo que claramente iba a ser un desafío para nuestra tesis, la persona nos contó una anécdota de un servicio excepcional de Delta que hizo que el nuestro palideciera en comparación. Su esposa, sin darse cuenta, había perdido un billete de superahorro porque la familia se había mudado y, debido a un tecnicismo, el precio del billete ya no era válido. Llamó para quejarse. El presidente de Delta intervino personalmente y, estando allí en ese momento, la recibió en la puerta para entregarle el nuevo billete. Cualquiera que haya trabajado en la gestión de marca de Procter & Gamble cree sinceramente que el éxito de P&G se debe más a su inusual compromiso con la calidad del producto que a su legendaria destreza en marketing. Una de nuestras imágenes favoritas es la de un ejecutivo de P&G, furioso, afirmando con furia ante una clase de un programa de verano para ejecutivos de Stanford que P&G también fabrica el mejor papel higiénico del mercado, y que el producto sea papel higiénico o jabón, no significa que P&G no lo haga mucho mejor que cualquier otro. Como en la mayoría de las empresas excelentes, estos valores básicos son muy profundos. P&G se negó en una ocasión a sustituir un ingrediente inferior en su jabón, aunque eso significara no satisfacer las necesidades urgentes del ejército durante la guerra civil. Finalmente, en Frito-Lay escuchamos historias, quizás apócrifas, probablemente no, da igual, sobre gente que se arrastra entre aguanieve, barro, granizo, nieve y lluvia. No están repartiendo el correo. Son vendedores de papas fritas que mantienen el nivel de servicio del 99.5% del que toda la organización Frito se enorgullece, y que es la fuente de su éxito inigualable. Y las historias continúan. Lo que realmente nos fascinó al comenzar nuestra encuesta sobre excelencia corporativa fue que, cuanto más indagábamos, más nos dábamos cuenta de que las excelentes empresas abundaban en tales historias e imágenes. Empezamos a darnos cuenta de que estas empresas tenían culturas tan sólidas como las de cualquier organización japonesa. Y los rasgos de la excelencia cultural parecían reconocibles, sin importar el sector. Sea cual sea el negocio, en general, las empresas hacían lo mismo, a veces cursis, siempre intensas, siempre repetitivas, para asegurarse de que todos los empleados se integraran a su cultura o se desvincularan. TV escribe: los empleados no son los dueños, pero deben cuidar la salud de la empresa que permite que tengan empleo, y con eso, al recibir un salario, por mínimo que sea, poder llevar alimento a sus hijos. Por lo tanto, mentalmente están condicionados a cuidar la empresa de su patrón. Esto que se plantea tan crudamente, refleja muy bien la lógica de las culturas corporativas fuertes. Las empresas que se consideran excelentes no solo tienen buenos productos o procesos, sino que construyen un entorno simbólico y emocional que condiciona a los empleados. Las historias, rituales y repeticiones, aunque a veces parezcan cursis, funcionan como mecanismos de integración. El mensaje es claro: o te alineas con la cultura, te sometes o quedas fuera. Afuera, hay mucha gente que está dispuesta a trabajar y obedecer órdenes. Sienten los estragos del hambre. En ese sentido, los trabajadores no son dueños de la empresa, pero si están mentalmente entrenados para protegerla, los capacitan para entender eso, porque de la rentabilidad de la empresa depende su empleo y, por extensión, el sustento de sus familias. Sin salario seguro, no comen. Esa dinámica genera una especie de contrato psicológico. Cuidar la empresa equivale a cuidar la propia supervivencia. Si te pones rebelde y hay crisis en las empresas, te van a dar de baja y para que halles otro empleo afuera cuando hay crisis, va a ser difícil. Recuerda que solo eres un empleado y tu permanencia en las empresas depende de cuánto dinero ganan los inversionistas. Seguro conoces ese dicho ranchero: si la vaca no da leche, hay que mandarla al matancero. Un día tú serás viejo y no darás más ganancias. Ya sabes lo que va a pasar. Lo interesante es que esta narrativa convierte la lealtad del empleado en obligación moral. La cultura corporativa se vuelve un sistema de condicionamiento que naturaliza la idea de que el bienestar personal está subordinado al bienestar de la organización. Si los de arriba, que se la pasan jugando golf, no ven que su cuenta bancaria se infla, pueden decidir cerrar la empresa. Es un teatro de integración. La empresa se presenta como comunidad, pero en el fondo es un mecanismo de disciplina que asegura que los empleados internalicen la lógica del patrón. El autor escribe: además, para nuestra sorpresa inicial, el contenido de la cultura se limitaba invariablemente a unos pocos temas. Ya fuera doblar hojalata,
freír hamburguesas o alquilar habitaciones, prácticamente todas las empresas excelentes parecían definirse como empresas de servicios de facto. Los clientes son la prioridad. No se les ofrece tecnología sin probar ni sobreregulación innecesaria. Son los destinatarios de productos duraderos y un servicio entregado con prontitud. La calidad y el servicio, por lo tanto, eran señas de identidad invariables. Para conseguirlos, por supuesto, se requiere la cooperación de todos, no solo el esfuerzo ingente de las 200 mejores. Las empresas excelentes requieren y exigen un rendimiento extraordinario del hombre promedio. El expresidente de Dana, René M. Sepperson, afirma que ni los pocos rezagados destructivos ni el puñado de brillantes son la clave. En cambio, insta a prestar atención al cuidado, la alimentación y la liberación del hombre promedio. Lo llamamos productividad a través de las personas. Todas las empresas lo dicen solo de palabra. Pocas cumplen. Finalmente, nos dimos cuenta de que no teníamos que buscar en Japón modelos para combatir el malestar corporativo que nos tiene bajo su férula. Contamos con un gran número de grandes empresas estadounidenses que lo están haciendo bien desde la perspectiva de todos sus clientes, empleados, accionistas y el público en general. Llevan años haciéndolo bien. Simplemente no hemos prestado suficiente atención a su ejemplo. Tampoco hemos intentado analizar hasta qué punto lo que hacen instintivamente es plenamente coherente con una teoría sólida. Los debates sobre psicología de la gestión se han centrado durante mucho tiempo en la teoría X o la teoría Y, el valor del enriquecimiento laboral y, ahora, en los círculos de calidad. Estos no explican en profundidad la magia de la fuerza laboral activa en Japón o en la excelente empresa estadounidense, pero sí existe una teoría útil. El psicólogo Ernest Becker, por ejemplo, ha establecido una importante postura teórica de apoyo, aunque ignorada por la mayoría de los analistas de gestión. Argumenta que el ser humano se rige por un dualismo esencial, necesita tanto formar parte de algo como destacar. Necesita, al mismo tiempo, ser un miembro conforme de un equipo ganador y ser una estrella por derecho propio. Sobre el equipo ganador, Becker señala, la sociedad es un vehículo para el heroísmo terrenal. El hombre trasciende la muerte al encontrarle sentido a su vida. Es el deseo ardiente de que la criatura cuente. TV escribe. La idea de Becker apunta a que la sociedad funciona como un vehículo para el heroísmo terrenal. El ser humano, consciente de su muerte, inevitable, busca trascenderla encontrando sentido en su vida, hacer algo que permanezca más allá de su permanencia en la tierra, aunque eso es irrelevante, no le sirve al muerto. Ese deseo ardiente de que la criatura cuente es, para Becker, la raíz de la cultura y de las instituciones. No se trata de hazañas épicas necesariamente, sino de inscribirse en algo más grande que uno mismo, la familia, la empresa, la nación, la religión. La cultura ofrece narrativas que permiten a los individuos sentir que su existencia tiene valor más allá de su finitud, y esas narrativas actúan como defensas contra la angustia existencial. En este marco, la sociedad se convierte en un teatro simbólico donde cada persona busca su papel heroico, y la obediencia a las estructuras se justifica porque prometen sentido y permanencia, una sensación de seguridad en un mundo repleto de incertidumbre. Becker desnuda así la maquinaria psicológica que convierte la necesidad de trascender la muerte en disciplina social, la cultura como escudo contra el vacío, el heroísmo como ilusión de inmortalidad, y la integración en instituciones como forma de calmar el terror de la finitud. El autor escribe, lo que el hombre realmente teme no es tanto la extinción, sino la extinción con insignificancia. El ritual es la técnica para dar vida. Su sentido de autoestima se constituye simbólicamente, su preciado narcisismo se alimenta de símbolos, de una idea abstracta de su propio valor. El anhelo natural del hombre puede alimentarse ilimitadamente en el ámbito de los símbolos. Y añade, los hombres modelan la falta de libertad, un alto grado de conformidad, como un soborno para la autoperpetuación. En otras palabras, los hombres se encadenan voluntariamente al horario de 9 a 5 si tan solo perciben que la causa es, en cierto sentido, importante. La empresa puede, de hecho, tener la misma resonancia que un club exclusivo o una sociedad honoraria. TV escribe, alguien puede sentir orgullo por levantarse a las 5 de la mañana y luego, irse a trabajar para buscar la rentabilidad de una empresa que no le pertenece. Esto me parece muy patético. El único que se enriquece es el patrón, que se levanta tarde y se la pasa jugando golf con otros inversionistas,
mientras el empleado deja la vida, la energía en algo que no le pertenece, pero al recibir el salario, el obrero puede ir al Oxxo a comprar galletas, Coca-Cola, arroz y frijoles para poder alimentarse. ¿A esto le llaman algo honorable? UGAI escribe. Vamos a revisar lo que dices. ¿Sientes orgullo por levantarte a las 5 de la mañana para engordar las arcas de una empresa que no te pertenece? Eso no es honor, es servidumbre disfrazada de virtud, estás totalmente sometido. El patrón bebe alcohol, duerme hasta tarde, juega golf, intercambia sonrisas con otros inversionistas, mientras el trabajador se desangra en horas y energía para sostener un sistema que lo exprime. El salario, esa migaja que se entrega como premio, apenas alcanza para comprar galletas, refrescos y frijoles en el Oxxo, el mínimo combustible para seguir funcionando como engranaje. Con esa alimentación, a los 40 serás una piltrafa humana. Lo patético no es el madrugón en sí, sino la glorificación de la obediencia. Se nos ha vendido la idea de que la disciplina laboral es honorable, cuando en realidad es una cadena invisible. Ernest Becker lo llamaría un intento de heroísmo terrenal. El trabajador cree que su sacrificio tiene sentido porque alimenta a su familia, pero en el fondo está alimentando el mito del patrón como figura intocable. Todo esto es una farsa, un teatro de autoengaño donde la criatura se convence de que cuenta, cuando en realidad solo cuenta para la contabilidad del amo. Al ya no ser producto, como ese fuera burro viejo, el obrero será desechado, ya no es productivo, se cansa. El capitalismo desecha a lo no es rentable. El sistema necesita que el empleado se sienta orgulloso de su esclavitud, porque sin ese orgullo no habría obediencia. La cultura corporativa convierte la explotación en ritual, la rutina en virtud, la sumisión en identidad. Y así, el trabajador defiende la salud de la empresa como si fuera la suya propia, cuando en realidad está defendiendo la riqueza de otro. Honor. No. Es un mecanismo de domesticación. Es la maquinaria que transforma la vida humana en horas vendidas, en energía convertida en renta, en cuerpos disciplinados que sostienen un imperio ajeno. Llamar a eso honorable es la ironía más cruel. La dignidad se ha convertido en el disfraz más eficaz de la esclavitud moderna. Y lo que da risa, es que bajo todas estas brutalidades, se persigue la excelencia. El autor escribe. Al mismo tiempo, sin embargo, cada uno de nosotros necesita destacar, incluso, o quizás especialmente, en la institución ganadora. Así, observamos, una y otra vez, una energía extraordinaria ejercida más allá del deber cuando al trabajador de taller, dependiente, recepcionista, se le otorga incluso un mínimo control aparente sobre su destino. Un experimento psicológico, coherente con este importante campo de investigación, subraya este punto. Se les asignó a sujetos adultos la tarea de resolver rompecabezas complejos y la tarea de corrección de textos. De fondo, se oía un ruido fuerte y distraído que se producía de forma aleatoria. Para ser más precisos, era una combinación de dos personas hablando español, una hablando armenio, un mimeógrafo en funcionamiento, una calculadora de escritorio, una máquina de escribir y el ruido de la calle, produciendo un rugido compuesto e indistinguible. Los sujetos se dividieron en dos grupos. A los individuos de un grupo simplemente se les indicó que trabajaran en la tarea. A los del otro grupo se les proporcionó un botón para apagar el ruido, un análogo moderno del interruptor de apagado. El grupo con el interruptor de apagado resolvió 5 veces más acertijos que sus compañeros y cometió solo una pequeña fracción de errores de corrección. Y ahora viene la sorpresa. Ninguno de los sujetos del grupo con el interruptor de apagado usó el interruptor. El mero hecho de saber que uno puede ejercer el control marcó la diferencia. UGAI escribe. ¿Por qué buscas destacar y con eso opacar a tus compañeros de labor? Estas declaraciones son un monumento a la ingenuidad corporativa, un canto a la ilusión de control que en realidad es un truco barato. Nos dicen que el trabajador despliega energía extraordinaria cuando se le da un mínimo poder sobre su destino, pero lo que realmente ocurre es que se le ofrece un placebo psicológico, un botón que nunca se usa, un interruptor simbólico que calma la ansiedad sin alterar la estructura de dominación. Es la misma lógica que sostiene la obediencia en las fábricas, en las oficinas, en los cubículos. La sensación de que uno podría decidir, aunque en realidad todo esté decidido de antemano. Hacemos lo que las prioridades del negocio exigen y los de abajo no saben cuáles son los objetivos. El experimento del ruido es grotesco en su revelación.
los sujetos con el interruptor resolvieron más acertijos no porque apagaran el ruido, sino porque creyeron que podían hacerlo. Es la metáfora perfecta del sistema laboral moderno. El trabajador no controla nada, pero se le vende la ilusión de que podría. El patrón, el gerente, el psicólogo organizacional saben que basta con sembrar esa ilusión para multiplicar la productividad. El resultado es brutal. El esclavo sonríe mientras arrastra la cadena, convencido de que tiene la llave en el bolsillo. Ni siquiera puede decidir a qué hora debe ir al sanitario. Tiene que suplicar permiso. Y en ese ambiente, quieren que haya excelencia. Es ridículo. La conclusión que se extrae es venenosa. La cultura corporativa no necesita otorgar poder real, solo necesita fabricar símbolos de control. El botón que nunca se presiona es el contrato laboral, la evaluación de desempeño, el buzón de sugerencias. Todo es teatro. El trabajador cree que participa, pero su destino sigue siendo el mismo: obedecer, producir, sostener la riqueza ajena. Llamar a esto destacar en la institución ganadora es un insulto. Es la domesticación perfecta. El sistema convierte la impotencia en energía, la ilusión en disciplina, y el engaño en virtud. Es la maquinaria invisible que transforma seres humanos en engranajes dóciles, celebrando su propia esclavitud. El autor escribe: las empresas mejor gestionadas, y algunas otras, actúan de acuerdo con estas teorías. Por ejemplo, el gerente de una sucursal de ventas con 100 empleados alquiló el estadio Meadowlands, Nueva Jersey, por la noche. Después del trabajo, sus vendedores entraron corriendo al campo del estadio a través del túnel de jugadores. Al salir, el marcador electrónico transmitía su nombre a la multitud reunida. Ejecutivos de la sede central, empleados de otras oficinas, familiares y amigos estaban presentes, vitoreando a gritos. Había que motivar a esa gente para que se sintieran valorados y rindieran mejor para los propósitos de la empresa. Es una especie de motivación, de autoayuda corporativa. La empresa que motiva sí es IBM. Con un solo acto, la mayoría de las empresas no excelentes lo considerarían demasiado cursi, una payasada ridícula, demasiado lujoso, o ambas cosas. Pero con eso IBM reafirmó simultáneamente su dimensión heroica, satisfacer la necesidad del individuo de formar parte de algo grande, y su preocupación por la autoexpresión individual, la necesidad de destacar. No incrementó salarios ni prestaciones, solo regaló dulces y con eso incrementó la motivación. IBM está superando una aparente paradoja. Si hay una característica sorprendente de las empresas excelentes, es su capacidad para gestionar la ambigüedad y la paradoja. Lo que nuestros amigos economistas racionales nos dicen que no debería ser posible, las empresas excelentes lo hacen rutinariamente. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué debe hacerse para someter la psicología del empleado? Las empresas que se jactan de perseguir la excelencia en el servicio o en sus productos, en realidad están corriendo detrás de un consumidor que cambia de gustos como quien cambia de camiseta. Hoy exige sostenibilidad, mañana exige inmediatez, pasado mañana exige experiencias digitales inmersivas. La excelencia, entonces, no es más que la capacidad de adaptarse a esas exigencias volátiles, aunque eso implique sacrificar coherencia, valores o incluso dignidad laboral. El problema es que esta excelencia se convierte en un dogma vacío. No significa calidad intrínseca, ni compromiso ético, ni innovación genuina, sino la habilidad de seguir el ritmo de un mercado irracional. Es como bailar al compás de una música que nunca se detiene. El que se queda quieto, pierde. Y las empresas, para sobrevivir, se someten a esa danza frenética, aunque ello implique precarizar trabajadores, destruir ecosistemas o inundar al mundo con productos desechables. La brutal ironía es que la excelencia, en este contexto, no es un ideal noble, sino un mecanismo de domesticación. Se usa para justificar la explotación. Debemos ser excelentes para el cliente. Para disfrazar la obediencia, la excelencia es nuestra cultura, y para legitimar la sumisión a las modas de un consumidor que ni siquiera sabe lo que quiere. En conclusión, sí, la excelencia está sujeta a las modas y tendencias de un mundo irracional. Pero más que un valor, es un espejismo. Es la palabra que las corporaciones utilizan para maquillar su servidumbre al mercado, para convertir la obediencia en virtud y la adaptación compulsiva en estrategia. La excelencia, despojada de su retórica, es simplemente la capacidad de sobrevivir en un sistema que glorifica el consumo sin sentido.
Y llamarla excelencia es la ironía más cruel, es esclavitud disfrazada de virtud. Página 21. Comentario de TV. De 1982 a 202. Hay demasiado trecho. El libro In Search of Excellence de Tom Peters y Robert Waterman, publicado en 1982, fue un hito en el pensamiento gerencial de su época. Su relevancia en 2026 merece un análisis cuidadoso, porque aunque muchos de sus principios siguen resonando, el contexto empresarial ha cambiado radicalmente. La mentalidad de los obreros siempre cambia, son nuevas generaciones. En los años 80, el texto surgió como respuesta al temor de que las empresas estadounidenses estaban perdiendo competitividad frente al modelo japonés. Peters y Waterman identificaron 8 atributos de las compañías excelentes: cercanía al cliente, autonomía y espíritu emprendedor, productividad a través de las personas, valores claros, enfoque en lo que saben hacer mejor, estructura simple, disciplina y obsesión por la acción. Estas ideas se convirtieron en dogma para directivos y consultores durante décadas. Hoy, en 2026, algunos de esos principios siguen siendo válidos. La importancia de la cultura organizacional, la necesidad de poner al cliente en el centro y la relevancia de valores compartidos son intuiciones que se han confirmado en múltiples estudios posteriores. Ningún negocio se sostiene sin clientes, a menos que sea un negocio que lava dinero. Ningún negocio puede sostenerse sin clientes, porque son ellos quienes generan ingresos y validan la existencia de la empresa. Sin embargo, existen excepciones como los negocios que lavan dinero o funcionan como fachada, donde la rentabilidad no depende de la venta real de productos o servicios, sino de operaciones financieras ilícitas. En esos casos, los clientes son irrelevantes, porque el flujo de dinero proviene de actividades externas. En condiciones normales, la relación con los clientes es la base de cualquier negocio legítimo. Sin ellos, no hay mercado ni continuidad. Sin embargo, el mundo corporativo actual enfrenta desafíos que el libro no anticipó: la digitalización masiva, la inteligencia artificial, la economía de plataformas, la precarización laboral, la crisis climática y la presión por la sostenibilidad. En este nuevo escenario, la excelencia ya no puede definirse solo por cultura fuerte y disciplina operativa. Además, muchas de las empresas que el libro celebraba como modelos de excelencia, IBM, HP, 3M, han tenido trayectorias irregulares, algunas perdiendo relevancia frente a gigantes tecnológicos más ágiles como Amazon, Google o Tesla. Esto muestra que la excelencia no es un estado permanente, sino una condición frágil que depende de la capacidad de adaptación. La excelencia en el servicio sigue siendo relevante en 2026, pero su significado ha cambiado. En los años 80 y 90, se entendía como rapidez, amabilidad y eficiencia en la atención al cliente. Hoy, en un mundo atravesado por la digitalización, la inteligencia artificial y la hipercompetencia, la excelencia en el servicio ya no es un lujo ni un adorno, es un requisito estratégico para la supervivencia. El inepto se extingue solo, no es necesario que se le ataque. Las investigaciones recientes muestran que el servicio al cliente ha dejado de ser un área de soporte para convertirse en un motor de crecimiento. Gartner, por ejemplo, señala que en 2026 las empresas líderes replantean el servicio como generador de valor tangible, más allá de la simple resolución de problemas. Esto significa que la excelencia no se mide solo en la calidad de la interacción, sino en la capacidad de anticipar necesidades, personalizar experiencias y construir confianza. La presión de los consumidores es enorme. Esperan interacciones fluidas, inmediatas y coherentes en todos los canales. El informe Global Customer Experience Excellence 2025 a 2026 muestra que las organizaciones líderes ya no se limitan a responder, sino que orquestan experiencias proactivas y predictivas impulsadas por inteligencia artificial. En este sentido, la excelencia en el servicio se ha convertido en un campo de innovación tecnológica y cultural. ¿Son obsoletos los viejos preceptos de el cliente siempre tiene la razón y sonríe al atender? No del todo, pero sí insuficientes. Hoy, la excelencia implica integrar datos, IA, sostenibilidad y empatía en un mismo sistema. Las empresas que no invierten en ello quedan rezagadas, porque los clientes ya no toleran fricciones ni experiencias impersonales. En conclusión, en un mundo cambiante la excelencia en el servicio no solo sirve, es vital.
pero ha mutado de ser un gesto humano a convertirse en una estrategia compleja que combina tecnología, cultura y visión de largo plazo. Las empresas que lo entienden convierten el servicio en ventaja competitiva, las que no, se vuelven irrelevantes. En los años 80, cuando Tom Peters hablaba de excelencia, se refería a disciplina, cultura organizacional fuerte y cercanía al cliente. Eso era revolucionario en un mundo dominado por jerarquías rígidas y procesos industriales. En 2026, la excelencia sigue siendo vital, pero ya no basta con sonrisas y eficiencia. Ahora implica adaptabilidad tecnológica, sostenibilidad, ética en el uso de datos y capacidad de anticipar necesidades. La excelencia en el servicio es más que un gesto humano, se ha convertido en estrategia compleja. Los clientes esperan experiencias fluidas, personalizadas y coherentes en todos los canales, y las empresas que no logran ofrecerlas quedan rezagadas. La excelencia hoy significa integrar inteligencia artificial, análisis de datos y empatía en un mismo sistema. Es la diferencia entre sobrevivir y desaparecer en un mercado hipercompetitivo. Decir que ya no sirve sería un error. Lo que no sirve es la versión simplista de excelencia como ritual vacío o como manual de frases hechas. La excelencia actual es dinámica, exige innovación constante y responsabilidad social. En un mundo cambiante, donde la confianza del cliente es frágil y la competencia global es feroz, la excelencia es precisamente lo que permite a las empresas diferenciarse y sostenerse. En conclusión, la excelencia no está obsoleta, pero sí ha mutado. Ya no es un mapa fijo, sino un proceso vivo que se reinventa con cada disrupción tecnológica y social. Las empresas que entienden esto convierten la excelencia en ventaja competitiva, las que no, se vuelven irrelevantes. Por tanto, los preceptos de Peters no son obsoletos, pero sí insuficientes. Funcionan como un recordatorio histórico de que la cultura importa, pero no ofrecen respuestas a los dilemas actuales. Hoy, la excelencia exige resiliencia frente a crisis globales, integración de sostenibilidad real, ética en el uso de datos y capacidad de reinventarse en entornos digitales. En conclusión, In Search of Excellence sigue siendo un clásico inspirador, útil para entender la evolución del pensamiento gerencial, pero leerlo en 2026 es como consultar un mapa antiguo. Ilumina el pasado, señala principios básicos, pero no basta para navegar el terreno nuevo. Su legado es haber puesto la cultura en el centro del management. Su limitación es no haber previsto que la excelencia sería un blanco móvil en un mundo de disrupciones constantes. La excelencia es algo que está sujeto a estar siempre atento a las modas, a las tendencias y preferencias de los consumidos compulsivos de este mundo consumidor irracional. Pero escucha esto, la afirmación de que la excelencia está sujeta a las modas, tendencias y caprichos de consumidores compulsivos tiene mucho de verdad, y revela la fragilidad del concepto cuando se lo examina sin piedad. En un mundo hiperconsumista, repleto de estupidez, carente de análisis, donde la lógica del mercado dicta que lo único permanente es el cambio, la llamada excelencia empresarial se convierte en un disfraz que se ajusta a la moda del momento. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué dice la tendencia de la moda? No es un principio sólido, sino un camaleón que muta según las exigencias irracionales de un público que consume por impulso, no por necesidad. La gent seria y intelligent no es client de tanta insensatez. Se tatúan los pobres, los deprimidos, los inadaptados. Eso es un nicho de negocios. Acude a un banco, haz fila y verás que la cantidad de gente obesa y tatuada es enorme. Las empresas que se jactan de perseguir la excelencia en el servicio o en sus productos, en realidad están corriendo detrás de un consumidor que cambia de gustos como quien cambia de camiseta. Hoy exige sostenibilidad, mañana exige inmediatez, pasado mañana exige experiencias digitales inmersivas. La excelencia, entonces, no es más que la capacidad de adaptarse a esas exigencias volátiles, aunque eso implique sacrificar coherencia, valores o incluso dignidad laboral. El problema es que esta excelencia se convierte en un dogma vacío, no significa calidad intrínseca, ni compromiso ético, ni innovación genuina, sino la habilidad de seguir el ritmo de un mercado irracional. Es como bailar al compás de una música que nunca se detiene, el que se queda quieto, pierde. Y las empresas, para sobrevivir, se someten a esa danza frenética, aunque ello implique precarizar trabajadores, destruir ecosistemas o inundar al mundo con productos desechables. La brutal ironía es que la excelencia, en este contexto, no es un ideal noble,
sino un mecanismo de domesticación. Se usa para justificar la explotación. Debemos ser excelentes para el cliente, para disfrazar la obediencia, la excelencia es nuestra cultura, y para legitimar la sumisión a las modas de un consumidor que ni siquiera sabe lo que quiere. En conclusión, sí, la excelencia está sujeta a las modas y tendencias de un mundo irracional. Pero más que un valor, es un espejismo. Es la palabra que las corporaciones utilizan para maquillar su servidumbre al mercado, para convertir la obediencia en virtud y la adaptación compulsiva en estrategia. La excelencia, despojada de su retórica, es simplemente la capacidad de sobrevivir en un sistema que glorifica el consumo sin sentido. Y llamarla excelencia es la ironía más cruel, es esclavitud disfrazada de virtud. Página 21.